Los hechos pasados siempre dejan vestigios de lo que una vez existió. Pequeñas huellas visibles en grabados y murales. Huellas fáciles de encontrar. Huellas que te muestran que tu presente está cimentado en las decisiones y acciones de personas que alguna vez compartieron el suelo que tienes bajo tus pies. Historia. Así es como le llaman. Historia. Hechos trascendentes que tienen eco en la infinita línea del tiempo. Sin embargo, también existen aquellos hechos olvidados en el tiempo, aquellos que por alguna razón se han desvanecido. Mi padre a menudo me contaba las historias que mi abuelo le relataba, de cómo su padre dejó en sus manos una llave antes de desaparecer en los conflictos de la revolución. Una llave grabada con las palabras tierra y libertad por un lado, y por el otro la palabra aliuga, que a decir verdad nunca supo qué significaba. Hola, bueno, Leonel, ¿estás bien? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Debieron de enterarse. ¿Y el libro? El libro... ese sí se lo quedaron. Pero descuida. La hoja que era importante la arranqué. ¿Todavía tienes la llave? Simón. Hay muchos policías y federales buscándonos. Y no dudo que al rato hasta el ejército ande tras nosotros. Dios, ¿en qué nos hemos Uriel, metido? Debemos saber lo que mi bisabuelo dejó. Sí, lo sé. Estoy contigo. ¿Puedo llegar al monumento? Encontré algo. Raudel, sé que me tienes malas noticias. Disculpe, señor Q, se nos peló. Ya pusimos a los comandos también a buscarlos. Y estoy por mandar un grupo más de patrullas al norte. No hace falta. Pronto vamos a tener lo que buscamos. Ya saldrán a la luz. Y si la carta del testigo de Venustiano Carranza dice la verdad, es nuestro deber impedir que destruya nuestra historia patria. ¿Y los de gobierno? Ya todo está arreglado. El presidente nos ha estado apoyando con esta operación. Lo ocurrido en el departamento va a parecer un operativo. Pronto lo verás en las noticias. ¿Recuperaron el libro? Nadie se dio cuenta cuando desaparece. ¡Allá van! Cada vez más tensas conforme han estado pasando los minutos. Con estos operativos que buscan inhibir la delincuencia. Y que se está buscando a otro que se internó entre uno de los sembradíos, además de que se había asegurado una camioneta. Los hechos ocurrieron de la noche a la mañana. Mis padres fallecieron en un accidente automovilístico mientras regresaban de la playa. La policía dijo que mi padre manejaba en estado alcohólico, pero no lo creí. Conocía a mi padre y él nunca jamás se atrevía siquiera a tomar embriagantes. Esto era una farsa. Alguien los asesinó. Después del funeral se dio lectura al testamento de mi padre, donde dejaba dicho que se me entregara un libro y una llave, aquella que mi abuelo le había heredado a él, aquella misma que ahora me pertenecía. El libro era un diario antiguo de la Revolución, donde se relataban crónicas zapatistas.
crónicas que mi bisabuelo escribió. En ellas relataba un hecho sin precedentes, un hecho del que no había registro alguno. Entre mi amigo Uriel y yo buscamos entre libros de historia, pero nada. Algo no está bien. Algo están ocultando. Tan solo 2 semanas pasaron para conocer el impacto que el diario de mi bisabuelo tenía. Encontré algo interesante en una de las hojas. En ella hablaba sobre la cerradura a la que pertenecía la llave y lo que había detrás de esa cerradura. Increíblemente todo estaba aquí en Aguascalientes, en uno de los monumentos de menor importancia, pero que en realidad era tan importante como la historia misma. Decidí hacer público el diario, pero antes de hacerlo, decidí encontrar aquello que estaba oculto, aquel secreto que podría cambiar la historia de la nación. Pero alguien se enteró. Leonel, amigo, este es el monumento que marca la hoja que arranqué. No hay duda. Aquí. ¡Leonel! ¡No destruyan nuestra historia! ¿Quién lo iba a decir? Uriel Carranza con Q, por un error del registro civil. ¿Tú? ¿Tú los mataste? ¿Tú los mataste? Mi antepasado fue el mismo Venustiano Carranza. Su legado quedó en mi familia de generación en generación, así como su más profundo deseo, una llave y una cerradura. Una carta mandada a Carranza en 1914 advertía a este mismo sobre un suceso que solo unos cuantos supieron. Antes de marcharse, Victoriano Huerta se reunió con Zapata inesperadamente. Entregó a este mismo una llave y una caja. Después se marchó y nunca volvió. Con lágrimas en sus ojos, Zapata mencionó: la ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no ha producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. Cuando el pueblo lo sepa, desconocerán su tierra y su nación. Carranza, al conocer tal hecho, intrigado por el contenido, llamó a una reunión revolucionaria en la ciudad de Aguascalientes. Muchos dudaban de sus intenciones, principalmente Zapata. El diario del abuelo de Leonel relata la crónica de lo que sucedió en aquel evento en la ciudad de Aguascalientes, un hecho que se obligó a callar a todo aquel que estuvo presente. Zapata fue asesinado en el Teatro Morelos. Un intento por despojarlo de la llave y silenciar cualquier intento de discurso o verdad que pudiese desmoronar a la nación, e incluso desmoronar los planes de Carranza. Solo 4 testigos hubo: Venustiano Carranza, uno de sus caudillos, aquel que suplantaría al mismo Emiliano Zapata, y el bisabuelo de Leonel, quien escapó del recinto para cumplir los deseos del ahora difunto, pero fue descubierto en su huida. Zapata era muy inteligente, tenía un mal presentimiento y a uno de sus allegados, el bisabuelo de Leonel, le mencionó: vas a estar al pendiente mío, pero de lejos. Si llego a morir en ese lugar, llévate la llave y esconde los documentos de Huerta en un lugar seguro. Mantente a salvo y mantén este secreto en silencio hasta que sea momento de abrir los ojos de todo el pueblo mexicano. El bisabuelo de Leonel desapareció al día siguiente, no sin antes cumplir el deseo de Zapata, y en su diario dejó indicios de dónde encontrar aquella caja. El impostor de Zapata, con el tiempo y al ver a todo aquel hombre que moría por él en batalla, decidió callar y honrar la memoria del verdadero Zapata. Nadie se dio cuenta, y si Carranza hablaba, se llevaría la soga al cuello. La carta del espía de Carranza pasó por manos de políticos y así muchos se dieron a la tarea de buscar esa llave y conocer aquel secreto. Muchos fallecieron y todo se mantuvo oculto. Cuando el gobierno dio con la familia de Leonel, traté de protegerlos. Me costó mucho darle a entender a Leonel la verdad de la situación. Él ahora se encuentra en Ámsterdam. Su nombre fue cambiado para proteger su identidad. Y yo seguiré siendo el señor Q. Muchos han muerto en nombre de la libertad y de la verdad, en nombre de la patria. Nuestros héroes revolucionarios son leyendas que seguirán vivas mientras se hable de sus proezas y se les recuerde. Una nación entera está cimentada en sus acciones y decisiones, pues cada decisión que se tome repercutirá en el futuro.
Los mexicanos saludamos a nuestra bandera con honor y patriotismo. Cada año recordamos a nuestros héroes revolucionarios como lo que son, leyendas. Recordamos aquel evento inigualable en la ciudad de Aguascalientes después de la derrota de Huerta. Y gracias a todo lo que ocurrió, hoy somos una nación libre y soberana. Mexicanos, eso somos, así como somos el reflejo de nuestro pasado. Pero ¿qué sucedería si todo aquello que hemos creído fuese mentira? Si existiese una verdad que a toda una nación pudiese desmoronar. ¿Quiénes seríamos entonces? ¿Quiénes serían nuestros héroes? ¿Qué sería de nuestra patria? Tengo la llave y tengo el diario. Leonel y yo ahora conocemos una verdad que nos toca callar. En el interior del monumento se encontraba una hoja y otra llave, la verdadera. Una hoja que con claridad mencionaba el lugar donde la caja estaba resguardada. Ahora conozco el lugar donde aquel secreto descansa, aquel secreto que entregó Huerta, mismo secreto que hizo llorar a Zapata, mismo secreto que estará en el olvido para siempre, pues existen secretos que no deben ser revelados.